Buenos días, aprendices. Vamos con nuestro problema de selectividad sobre probabilidades, en el que se nos dice: en su primer año de carrera, las probabilidades que un alumno tiene de aprobar las tres asignaturas más difíciles, A, B y C, son de 2/7, o sea, probabilidad de aprobar A es 2/7, la probabilidad de aprobar B 4/9 y la probabilidad de aprobar C es 1/3. Y nos preguntan cuál es la probabilidad que tiene de suspender las tres. Pues la probabilidad que tiene de suspender las tres es probabilidad de suspender A y suspender B y suspender C, y por lo tanto es probabilidad de suspender A, que es 5/7, probabilidad de suspender B, que es 5/9, y probabilidad de suspender C, que es 2/3, las probabilidades complementarias de estas. Por lo tanto, 5/7 por 5/9 y por 2/3. Probabilidad de suspender A y suspender B y suspender C. Puesto que son... A ver, esto nos da una cantidad de 0,26. Es decir, un 26% de probabilidad de suspender. La segunda pregunta que nos hacen es: ¿cuál es la probabilidad que tiene de suspender solo una de las tres? Pues la probabilidad de suspender solo una de las tres es la probabilidad de suspender A y no suspender B y no suspender C, o aprobar A y suspender B y no suspender C, o aprobar A y B y suspender C. Esta sería la probabilidad. ¿Cuál es esta probabilidad? Pues la probabilidad de suspender A, complementaria de esta, 5/7, por la probabilidad de aprobar B y la de C, 4/9, 1/3, 4/9, 1/3, o más probabilidad de aprobar A y C, 2/7, 1/3, 2/7, 1/3, y suspender B, complementaria de esta, 5/9, 5/9, más la probabilidad de que apruebe A y B, eso es 2/7 por 4/9, pero de que suspenda C, por lo tanto 2/3, que es la probabilidad de suspender C. Y esta probabilidad es de 0,24, un 24% de probabilidad de suspender solo una. Eso es suspender solo una. Y la tercera pregunta que nos hacen es: ¿cuál es la probabilidad de aprobar al menos una? La probabilidad de aprobar al menos una sería aprobar A o aprobar B o aprobar C. Y esto justo es la probabilidad. Es el suceso complementario de este. O sea, sería 1 menos la probabilidad de no aprobar ninguna. Probabilidad de no aprobar A y no aprobar B y no aprobar C. Y esta habíamos visto que era la primera que nos daba, que la probabilidad de no aprobar ninguna era 0,26, pues esto será 1 menos 0,26. Esto nos da una cantidad de 0,74. Un 74% de probabilidades de aprobar al menos una. O aprobar A, o aprobar B, o aprobar C.
aquí, en se incluye también aprobar 2, o también se incluye aprobarlas todas. Acordar, estas que dicen aprobar al menos una, si nosotros tenemos, por ejemplo, aprobará, vamos a hacer el diagrama, no aprobará. Si apruebas A, puede ser que apruebes B o que no apruebes B. Y si apruebas A y B, puede ser que C apruebes o que no apruebes. Y lo mismo pasa en este caso, y lo mismo pasa aquí. Puedes aprobar B o no aprobar B, o aprobar C o no aprobar C, aprobar C o no aprobar C. Y aquí tendríamos todos los sucesos posibles, que serían los siguientes: aprobar A, B y C, aprobarlas todas, aprobar A y B pero C no, este sería aprobar A, no aprobar B y aprobar C, aprobar A y no aprobar ni B ni C, y aquí tendríamos no aprobar A, aprobar B y aprobar C, no aprobar A, aprobar B y no aprobar C, y no aprobar ni A ni B, pero sí aprobar C, y aquí no aprobar ninguna, ni A, ni B, ni C. Y entonces este suceso que nos han preguntado es aprobar alguna. Aprobar alguna serían, quitando toda esta, que es la de no aprobar nada, pues es todo esto. Por lo tanto, si aquí teníamos que la probabilidad de aprobar, de no aprobar ninguna era de 0,26, esta era de 0,26, pues la de aprobar alguna, pues era 1 menos 0,26. Si nos dijeran aprobar 2, justo 2, si nos dijeran aprobar justo 2, elegiríamos esta no, porque esta es aprobar 3, porque nos dicen aprobar 2. Esta no, porque aquí han suspendido 2, esta sí, esta no y esta no. Esta sería la probabilidad de aprobar justo 2. Pero si nos dijeran aprobar al menos 2, habría que incluir esta también. Porque aquí has aprobado 3, pero al menos has aprobado 2. ¿Te das cuenta de esto? Bueno, con esto hemos terminado este ejercicio.